Esto es Pie de Nota con Luis Chaparro. Estimado Iván, muy buenos días. Gracias por estar aquí con nosotros nuevamente en Pie de Nota. Primero que nada te saludo y segundo que nada pues traen ahora un reportaje que involucra a la Marina Armada de México en un tema muy delicado. Tráfico de armas, un presunto contrato que se les habría entregado recientemente. Cuéntanos de qué se trata, estimado Iván. Hola Luis, bien, pues, gracias. Pues como siempre un gusto estar aquí contigo y con tu auditorio. Pues sí, revelamos hace ya algunos días en Mexicanos contra la Corrupción, mi colega Verónica Ayala y yo, que la Marina habría otorgado tres contratos a dos compañías. Una de ellas se llama Serprocep, otra se llama Armor King, para la seguridad y la vigilancia de la Terminal uno y 2 del aeropuerto capitalino. Nosotros ya teníamos a estas compañías en la mira porque sabíamos que estaban vinculadas con personajes que participaban en la red de huachicol y tráfico de armas de Raúl Rochcatú, del ex dueño de Miss Universo. Y pues nos dimos cuenta que la Marina las contrató desde el 2023 para dar justamente la seguridad en múltiples áreas del aeropuerto. Estas dos compañías, Procep y Armor King, han tenido como accionistas y como apoderados a dos personajes. Uno de ellos es Jorge Enrique Alberts Ponce, quien incluso tiene una orden de aprehensión activa en su contra, es decir, es prófugo de la justicia. Y el otro es Sandalio Sainz de la Maza Zúñiga. Estos dos sujetos, la propia FGR los considera como presuntos traficantes de armas. Nosotros obtuvimos una copia de la causa penal, de la orden de aprehensión de esta red criminal que lideraba Raúl Rocha Cantú, el dueño de Miss Universo, y en la causa penal pues se establece muy claramente que estos dos personajes, liderados sobre todo por Albert Ponce, lo que hacían era que traficaban armas que ingresaban desde la frontera de Guatemala. Una vez aquí en México las distribuían a grupos criminales como el Cártel del Golfo, por ejemplo, pero con una peculiaridad, una particularidad. Cuando les entregaban las armas a estos grupos criminales, no solamente llegaba el arma por sí sola, sino que también se las entregaban con una licencia de portación, para que en caso de que los criminales fueran detenidos en flagrancia portando un arma de uso exclusivo del ejército, por ejemplo, pudieran mostrar estas licencias de portación, que eran licencias vigentes y legales, y que no fueran detenidos en ese momento, ¿no? Estas licencias de portación estaban a nombre de diversas empresas de seguridad que ellos mismos controlaban, ¿no? Y pues era todo este negocio criminal. Y me parece pues sumamente delicado que la Marina le haya otorgado la seguridad aeroportuaria a dos compañías vinculadas a estos personajes. Olvídate, estoy viendo también en la investigación que tienen en el sitio contra la corrupción.mx que parte de la evidencia que publican es justamente, no sé si son llamadas o mensajes interceptados. En uno dice, evento 3763, fecha 20 de febrero de 2025, hora 17:08:33, duración 1 minuto con 33 segundos. Te señala a Jorge Alberts, dice, recibe llamada de Gumaro, el cual le dice que ya va llegando, que si sí pudo cambiar algo. Jorge le dice que se lo dejó a Villavicencio, que puros de a 500, me imagino de pesos. Gumaro pregunta que cuánto le dejó, Jorge responde que 300, que le dejó 400, pero se llevaron 100 para pagarle a uno de Sedena, ya para que les entreguen armas de Balbón, así dice. Y luego el que sigue, dice otra vez Jorge Alberts, recibe llamada de Gumaro, el cual le dice que ya va llegando a Sedena, que se va a sentar con el coronel Osorio, que es gente de Vallejo. Dice, ¿lo ubicas a él o a Vallejo? Jorge le dice que a Vallejo sí, pero a Osorio no. Gumaro le dice que saliendo le marca y a ver si averiguas quién es el coronel Osorio y me mandas un mensajito. Así de directas las comunicaciones, de abiertas, poniendo a gente de la Sedena en medio. ¿De qué están hablando en esta situación, estimado Iván? Sí, así es. Estas llamadas que tú acabas de leer son justamente comunicaciones intervenidas que agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch, pues obtuvieron, ¿no?, de las líneas telefónicas de estos personajes. A lo largo de todo el expediente se detalla que este grupo criminal tenía un contacto, al menos un contacto dentro de la Sedena. Le llaman el Capitán Julián.
si uno lo busca, ¿no? En Command F con todo el expediente, el capitán Julián aparece nombrado en múltiples ocasiones, ¿no? Como quien se encargaba dentro de la Sedena de otorgarles los permisos de portación de arma de fuego y de agilizar todos los documentos a este grupo criminal, ¿no? Eh, También se menciona este otro coronel, ¿no? De él todavía no sabemos bien cuál era su rol, ¿no? En este grupo criminal, pero pues todo parece indicar que contaban con miembros coludidos del ejército mexicano que les facilitaban todos los procedimientos administrativos. Otra cosa que nos llama mucho la atención, por ejemplo, es que de estos dos personajes que te comento, Jorge Alberts Ponce y Sandalio Sáenz de la Maza Zúñiga, únicamente Alberts Ponce cuente con una orden de aprehensión activa, pese a que Sandalio en el expediente aparece claramente pues señalado como uno de los integrantes de esta red de tráfico de armas, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿por qué a uno sí se le libró una orden de aprehensión y el otro hasta el momento sigue libre, ¿no? La respuesta que le mandamos un cuestionario muy extenso a la Marina preguntándoles si ellos, pues número uno, habían indagado eh, en las personas que conformaban la estructura corporativa de estas compañías y también, número dos, si ellos no consideraban que hay un riesgo latente y real de que compañías vinculadas a presuntos traficantes de armas estén encargadas de la seguridad aeroportuaria. Y lo que nos contestaron básicamente es que ellos solamente tienen la obligación legal de asegurarse que las empresas cuenten con todos sus papeles, pero a nivel administrativo, ¿no? O sea, que Correcto. estén al corriente con el SAT, que estén al corriente con el Infonavit, ¿no? Digo, a mí me parecería, ¿no? Que la Marina, sobre todo, que es la encargada del aeropuerto, tendría que verificar también, pues, los antecedentes de las personas que controlan las empresas que están contratando, ¿no? Desde luego. Y de la segunda pregunta que le hicimos, si ellos no consideraban que había un riesgo para la seguridad aeroportuaria, su respuesta fue que pues ellos no pueden asumir que exista tal riesgo hasta que no haya una sentencia condenatoria firme en contra de estos presuntos señalados, ¿no? E incluso la Marina nos dijo que ambos ya habían salido de las compañías, de una de ellas de Serprocep, en septiembre del 2024, lo cual nosotros vimos las actas que teníamos del Registro Público del Comercio, ubicamos el acta que señalaba la Marina incluso, en donde supuestamente se dieron de baja como accionistas, y en esa acta no está registrado que ninguno de los dos hayan vendido o cedido sus acciones, ¿no? Ya. Entonces, incluso si fuera así, ¿no? Nosotros en el reportaje señalamos muy claramente que el primer contrato se los entregaron en 2023. O sea, para cuando según la propia Marina seguían siendo accionistas. Entonces, pues esa fue la respuesta oficial que nos dieron. Oye, estimado Iván, entonces, ¿cuántos de estos funcionarios, sobre todo de los que son de Marina y de Sedena, etcétera, siguen en el cargo? ¿Todos ellos, o sea, los que están exhibidos, siguen trabajando como tal? Mira, realmente es muy difícil contestarte esa pregunta. Por lo que ya sabemos, ¿no? Son instituciones muy Correcto. opacas. Lamentablemente en la nómina transparente que existe del gobierno federal, pues no incluye a ningún tipo de elemento de las Fuerzas Armadas. Ujú. eh, y es poco la información que fluye de ellos, ¿no? Entonces te mentiría si te dijera que sí o que no. La realidad es que no sabemos si siguen trabajando en las Fuerzas Armadas. Pero también otra cosa que es importante señalar es que ninguno de estos elementos que presuntamente colaboraban con este grupo criminal, pues tienen una orden de aprehensión en su contra, ¿no? Si no, lo estaríamos viendo ahí justamente en la Sí, causa claro. penal. El único funcionario público que tiene una orden de aprehensión en su contra y que ya se ejecutó era una fiscal que trabajaba en la FEMDO, que estaba coludida con ellos y que incluso les pasaba parte de las carpetas de investigación que había en su contra por adelantado para alertarlos. Ella es la única funcionaria pública que incluso ya se le ejecutó la orden de aprehensión, pero fuera de ella, todos los demás están ahora sí que libres. Qué fuerte, o sea, qué cañón que estemos así de corrompidos los mexicanos al nivel de nuestras agencias pues, de seguridad más importantes, la Marina, ¿no? La Sedena. Veo también que una parte de la respuesta que da la Marina, que tienen publicado ustedes en el sitio, lo estamos viendo en pantalla, dice, hasta no continuar con una terminación firme por parte de una autoridad jurisdiccional, no se puede presumir un riesgo al cumplimiento de los derechos y obligaciones que adquirieron las partes al momento de formalizar los instrumentos jurídicos respectivos. O sea, dicen, no vemos nada malo.
No hay ningún riesgo. Hasta que no exista, pues, una determinación firme por Así parte de es. una autoridad jurisdiccional. Es decir, hasta que no exista un juez o un juicio que diga que efectivamente se quitaron de toda culpa. Sí, así es, totalmente, totalmente. Incluso en el caso de la segunda empresa de Armor King, Armor King. estos dos personajes siguen estando en ella, ¿no? Uno de ellos es apoderado legal de la compañía y el otro es comisario. Y no hay ningún acta que compruebe que ellos han salido de la compañía. Igual la Marina en algún punto nos precisaba que estos contratos se otorgaron antes de que estallara todo el escándalo de la red de huachicol y tráfico de armas de Raúl Rocha Cantú. En efecto, ahí tienen toda la razón, ¿no? Pero ahí la pregunta es, ¿por qué la Marina no está constantemente auditando los contratos de seguridad aeroportuaria que tienen para ver que las personas detrás de las empresas pues no estén en algo turbio, ¿no? Y potencialmente ilegal? Digo, una vez que estalló todo este escándalo de Raúl Rocha Cantú, pues la Marina quizás debió haber puesto un ojo en estos contratos y Claro. decir, ah, caray, aquí tenemos a dos personajes que aparecen en esa causa penal, ¿no? Y mejor revisamos el contrato. Entonces, pues es algo que lamentablemente no pasó. O sea, creo que debió haber puesto ojo desde antes, como algo periódico, auditorías continuas, periódicos, pero sobre todo después de Rocha Cantú, dices, bueno, ya tenemos una alerta roja confirmada, corroborada. Hay que volver a revisar, hay que evitar. Creo que no sé tú qué piensas, estimado Iván, sería inocente pensar que no se les ocurrió. Yo creo, pues, definitivamente complicidad, si estamos viendo cómo están haciendo tratos con estos traficantes, etcétera, etcétera, y con el conocimiento y el señalamiento que hace Mexicanos contra la Corrupción, deciden de todas maneras lavarse las manos y no tomar ninguna acción y más bien salir a defenderse en redes sociales, ¿no? Sí, 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 incluso, o sea, a ver, incluso la pregunta es, ¿por qué la compañía contrata para la seguridad aeroportuaria de ambas terminales a compañías que están claramente vinculadas entre sí, ¿no? O sea, que no hay un mercado más grande de compañías que puedan otorgar la seguridad aeroportuaria. Incluso esa fue una pregunta que también le hicimos a la Marina, si la Marina era consciente de los vínculos corporativos que tenían estas dos compañías, que son variados, ¿no? Ujú. Múltiples, ¿no? No es uno o dos vínculos, son varios vínculos. Y lo que nos contestaban es que no sabían que estaban vinculadas, pero que los contratos se otorgaron mediante licitación pública y se respetó todos los procedimientos de la ley, ya sabes, ¿no? Lo que siempre contestan. Pero entonces la pregunta aquí es, por supuesto, o creo yo que por supuesto no es una casualidad que se le haya otorgado estos contratos a estas dos compañías, ¿no? No, definitivamente casualidad, lo dudo mucho. No existen esas casualidades. Estimado Iván, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por la investigación. Le invito a la gente, échele un ojo. Están ahí en contra de la corrupción.mx. El título del artículo de escrito y investigado por Verónica Ayala, Iván Aramillo, es Autogol en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Da Marina vigilancia de terminales 1 y 2 a presuntos traficantes de armas. Ahí va a encontrar usted toda la documentación, todos los puntos sobre las IES, la respuesta de la Marina y la respuesta y el posicionamiento, desde luego, de Mexicanos contra la Corrupción. Como siempre, estimado Iván, un trabajo verdaderamente profesional, excepcional. Gracias por la labor de investigación y gracias por estar aquí con nosotros. No, a ti, Luis, muchas gracias como siempre y un abrazo hasta allá. Estamos pendientes. Un abrazo. Esto es Piedra